Martínez y Martínez Causa conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 5 de diciembre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Mañana se cumplen 205 años de que Miguel Hidalgo y Costilla emitió el primer decreto para abolir la esclavitud en México. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola muy bien, amigos del auditorio, buenos días. Fue el presidente Vicente Guerrero hasta 1829 quien emitió la primera ley entre la esclavitud de toda América, lo cual le costó el poder y la vida. Saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados, miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le enviamos un saludo al licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hola. Un abrazo. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP, comenzó a negociarse en octubre del 2008 entre Canadá, Japón, Australia y otros países. Con los años se han ido integrando más países como Estados Unidos, Chile y México. México comenzó a negociar su ingreso en el 2010 y a finales del 2015 se publicaron noticias de que el gobierno mexicano había firmado en secreto acuerdos comerciales de servicios, compras públicas, propiedad intelectual, un acuerdo de cooperación ambiental y un memorándum de entendimiento sobre cooperación laboral. Es una preocupación porque todo ha sido calladamente, no se ha querido difundir lo que están firmando y pues ya de por sí con la reforma laboral estamos sufriendo estragos, vamos a hablar de eso más adelante, pues con otro nuevo acuerdo de cooperación laboral para como trabajan en Asia, que casi hay esclavismo, o más bien hay esclavismo, está demostrado que hay esclavismo, pues verdaderamente es una preocupación. Pues México es uno de los países que más tratados comerciales ha firmado. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, las consecuencias han sido desastrosas para nuestra nación. Se han abandonado las principales áreas de desarrollo, de producción, y sobre todo hoy vemos la terrible desigualdad que existe, la falta de crecimiento económico y sobre todo la baja creación de empleos en nuestro país, o la nula creación de nuevos empleos, y con este acuerdo transpacífico pues prácticamente es continuar con su política de desmantelamiento de lo público, no pasarlo a hacerlo privado, y sobre todo este tema con los asiáticos, de imponer nuevas condiciones laborales, que es lo que tiene que ver con la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, el pago por horas, los contratos a prueba, el patrón te despide cuando quiere, te firma tu alta de trabajo, pero también te estás firmando en blanco su contrato laboral de trabajo. Sí, para hablarnos de este tema, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, se encuentra en el estudio de transmisión el maestro en ciencias. Él es el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Maestro, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo nos puede afectar este acuerdo, maestro? El acuerdo transpacífico se inició en el año 2009, se formaliza como acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, ATP por sus siglas en español, o TTP o TTPPA por sus siglas en inglés. Se inició por 4 miembros originales que fueron Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Y otros 8 incluido México, que se encuentran ahorita en negociaciones para ser miembros, que son Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón,
Malasia, Perú, Vietnam. De estas 12 economías incluidas en el ATP representan un mercado de 796 millones de personas, esto es el 11% de la población mundial, y representa en su conjunto el 32% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, la tercera parte de todo el Producto Bruto Mundial estaría incluido en estas 12 economías. La característica principal de este tratado es el compromiso de los países parte de eliminar hasta el 90% de los aranceles, homologar salarios y derechos laborales, propiedad intelectual y protección al ambiente, ampliar la apertura en regulaciones, pymes, tecnologías digitales, cadena de suministros e integración de zonas. Existen otros países que han expresado su intención de participar en este acuerdo, como son Taiwán, Filipinas, Laos, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Bangladesh, India, Tailandia e incluso China. Entonces, son un conjunto de países, ¿verdad? Donde hubo problema fue en Uruguay, que al parecer este gobierno había firmado, pues, de una manera secreta el acuerdo, pero sindicatos y organizaciones sociales y algunos partidos políticos se enteraron e hicieron todo un movimiento y obligaron a su gobierno a retirarse de la firma de este tratado. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque se establecen una serie de regulaciones y de mecanismos en estos ámbitos que acabo de decir, ¿verdad? Ambiental, laboral, agrícola, ¿sí? De comercio, que implican mayores limitaciones a la soberanía de los estados firmantes, o sea, que tendrían menos capacidad, menos facultades para poder decidir sus políticas y sus reglamentaciones internas. Entonces, esa es parte de esta situación. Maestro, se habla de una cooperación en materia laboral. Sí. Como hemos venido en los últimos 30 años escuchando, cada que hablan de un ajuste, de una flexibilidad, de una cooperación laboral, es más bien quitar derechos y prestaciones. En este sentido, ¿cómo está este acuerdo? Bueno, si uno lee el acuerdo, o sea, empiezan pues diciendo toda una serie de cosas, como por ejemplo que pues se van a respetar las legislaciones internas de cada país, que se van a respetar los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo en materia laboral, y todo eso parece pues, ¿no? Pues de plácemes, ¿no? O sea, como que uno dice, bueno, vamos para adelante, ¿no? Pero el problema empieza cuando establecen, por ejemplo, un consejo, dice, se va a establecer un consejo de todos los países miembros que va a vigilar supuestamente el cumplimiento de todas estas situaciones y va a, como decíamos ahorita, a homologar, estandarizar el funcionamiento en materia laboral entre esos países. Declarativamente, como en el caso del Tratado de Libre Comercio, pues dicen que va a incrementar, o sea, los salarios, ¿no? Que se debe de respetar el nivel de vida, pero hay aspectos ahí ocultos, como en el caso de la ley del ISSSTE, como ya sabemos cómo se las gasta, ¿no? De rodear estos acuerdos de un discurso y de aparentemente una serie de puntos que parecen positivos e incluso progresivos, o quizás hasta necesarios, ¿no? Pero cuando entran a decir, por ejemplo, cosas de que estas situaciones laborales no deben afectar el libre comercio, ¿no? O sea, las ganancias de las empresas, pero que queda así nada más mencionado. Y las funciones del Consejo, pues serían hacer evaluaciones, diagnósticos, ¿no? Sobre la situación laboral de los países y empezar a hacer recomendaciones. Y llega un punto en donde dice que pues algunos de estos acuerdos van a ser obligatorios para las partes, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que los diferentes países ya no podrían decidir una serie de asuntos, ¿no? Sobre sus aspectos laborales internos. Y así lo menciona. Bueno, y es preocupante porque hay países ahí, sobre todo los de Asia, que tienen un sistema de explotación esclavista, como es el caso de China. Sí, Yo estuve en Corea y precisamente el día que llegué había una manifestación multitudinaria porque ahí no se puede ni criticar al gobierno. Había más de 200 presos políticos y la manifestación se estaba haciendo por eso. Los periodistas tampoco podían hablar mucho y
estaban reclamando precisamente ese día, la nota principal era aumento al salario mínimo, porque era muy bajo, ¿no? Es muy bajo. De hecho, todos los productos electrónicos que aquí nos vende Samsung son más baratos aquí que allá, porque allá además hay protección de su mercado. O sea, ellos sí hablan mucho del libre comercio, pero su mercado está bien protegido, no entran otros productos que no sea Samsung. La marca en teléfonos y en todo es Samsung. Entonces, para allá se razón de la economía. Y libre comercio nada más para México y los países débiles. Sí, este tratado, que además que ya fue firmado por el gobierno mexicano, que lo firma el secretario de Economía, una de las obligaciones es ratificarlo con el Senado de la República. Sin embargo, el Senado de la República pues viene ratificando tratados comerciales sin explicar al pueblo de México el contenido, el trasfondo de estos tratados y además un análisis de los últimos tratados que han firmado, cuáles han sido los beneficios para los mexicanos. No sé, tenemos que observar que ahí está pendiente en el Senado que ratifiquen, por ejemplo, en materia del trabajo el convenio 98, el de la contratación colectiva. No lo han ratificado los senadores. Por un lado dicen que se respetan las leyes, pero cuando ya suscribes este tipo de tratados internacionales, la legislación que se aplica ya no es la legislación local. Exactamente. O sea, el Estado pierde toda esa potestad en cuanto a la legislación nacional y te vinculas ya a la Organización Mundial del Comercio, a sus propios tribunales, y ganarles ahí a las multinacionales con el apoyo de los gobiernos, pues es complejo, ¿no? Claro, porque se requieren recursos. Entonces, ¿cuál es la opción? Bueno, sobre esto, nosotros estamos promoviendo a realizar una jornada, ¿verdad? Bueno, para llevar a cabo una discusión, ¿verdad? En el caso, estaríamos planteando que fuera en Chapingo inicialmente la sede, pero la idea es, en virtud de que se incorporen más gentes de diferentes universidades, sindicatos, organizaciones, a la convocación de esta jornada, que pudiera tener varias sedes, ¿no? De tal manera que pudiéramos discutir en cada sede diferentes temáticas, ¿no? Por decirlo, en Chapingo, decían los compañeros, pues nos correspondería más discutir la parte en términos de la agricultura, del sector rural, ¿no? Quizá también lo de investigación, tecnología y así. Pero a lo mejor habría otros lugares, como podría ser el ESME, en donde correspondería un poco más lo laboral, por decirlo, ¿no? Y así, en cada rama habría el tema específico. Temas más específicos que serían como que de su competencia, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea, porque según esto, el Senado podría discutirlo y someterlo a aprobación en febrero, pero no hay una fecha precisa que podría decir, dicen que podría ser hasta abril. Pero en cualquiera de los casos, el punto central pues es que no se ha consultado a México, pues al pueblo de México, ¿no? En ningún aspecto. Ellos vienen señalando una serie de acuerdos y todo esto pues prácticamente al margen, y la gente pues ni conoce ni sabe. Simplemente cuando uno se entera es porque ya tiene ahora sí que el golpe encima, ¿no? Así es. Entonces, en este punto, pues yo he venido mencionando que debemos de incorporar en la Constitución los principios de la democracia directa, porque hasta la fecha, desde 1824, México se define como una república de democracia representativa, y eso implica la no consulta, porque los representantes se erigen en soberanos, ¿no? Y así lo marca la Constitución. Y de hecho, David Penchina, que es una de las personas de ultraderecha que estuvo promoviendo la reforma energética, decía así: ¿por qué vamos a consultar si nosotros somos los representantes? Sí, ¿Y de quién es representante? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo llegó? Habría que ver si no hubo fraude electoral ahí, o cómo estuvo su selección, preselección, en fin. No nos garantizan que sea una persona que realmente haya emanado de las bases. Es la realidad del país, y creo que sí tenemos que buscar cambiarla porque nos ha dañado mucho. Pero hablando de esto, de que quieren cooperación laboral, un entendimiento de cooperación laboral, pues ya llevamos 3 años de reforma laboral que precisamente es producto del Tratado de Libre Comercio, y a lo que nos llevaron fue al neoesclavismo, con bajos salarios, con más horas de trabajo, sin contrato de trabajo. Y sobre este tema,
entrevistamos a un experto que es el maestro David Lozano, pero antes nos vamos a ir al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién tiene derecho a un aguinaldo? ¿Cada cuándo y cuánto debe de ser? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El pasado martes 1 de diciembre del 2015 se cumplieron 3 años de que entró en vigor la reforma laboral. En estos 3 años, el precio de la canasta básica obrera indispensable ha registrado un incremento de casi 108 pesos, mientras que el salario mínimo solamente ha tenido un aumento de 6 pesos con 70 centavos. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son noticia, el doctor en Economía David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que la promesa de que con la reforma laboral iba a mejorar el ingreso de los trabajadores mexicanos y su nivel de vida fue una mentira. Tenemos que en estos 3 años de reforma laboral tenemos un incremento en lo que nosotros denominamos canasta obrera indispensable, que es una canasta de consumo básico diario conformada por 35 artículos, 27 alimentos, 3 artículos para el aseo personal y del hogar, gas y electricidad, agua y transporte. No incluye el gasto de vivienda o renta de vivienda, ni vestido, calzado, educación, salud y diversión. Cuando se hizo la reforma laboral, esa canasta tenía un costo de 342 pesos al día. Al día de hoy, esa misma canasta cuesta 453 pesos al día. Esa promesa que se les había dicho de que la reforma laboral iba a mejorar los ingresos, iba a mejorar la condición de los trabajadores, es una total farsa. Es una mentira a todas luces. Hoy los trabajadores solamente pueden adquirir prácticamente el 15% de esta canasta obrera indispensable, lo que lleva a que los trabajadores mexicanos, para poder adquirir estos medios básicos, tienen que trabajar al mes de octubre. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, otro efecto negativo de la reforma laboral es que el número de trabajadores que están empleando sin contrato colectivo de trabajo ni pago de prestaciones como lo que es el aguinaldo. O sea, son 6 millones de trabajadores que no tendrán seguridad social ni pago de prestaciones como aguinaldo, producto de esta reforma laboral. El número de trabajadores que, por ejemplo, no cuentan de manera ya formal con la prestación de salud de manera integral. Hoy ya son prácticamente 34 millones. En estos últimos 3 años ha aumentado el número de trabajadores que no cuentan ya con contrato colectivo, que son prácticamente cerca de 6 millones. Y una de las prestaciones a propósito de estas fechas, que se manejaba mucho en los contratos colectivos, que es el aguinaldo. El número de trabajadores en este año no van a recibir aguinaldo, sino que se les va a dar algo que no es el aguinaldo, sino algo aparentemente similar, o una compensación económica que no corresponde a los famosos 20 días que están por ley. Estamos hablando de 3.100.000 que no van a recibir aguinaldo este diciembre de este año 2015. Entonces, los efectos de la reforma laboral sobre los trabajadores pues ha empeorado las condiciones laborales y está aumentando la precariedad laboral. Tenemos llamadas del auditorio. Ernesto Hernández de Cancún envía saludos, y también Aurelio Gutiérrez de Tultitlán. Muchas gracias. Eduardo Leite de Tlanepantla, jubilado, pregunta que si tienen que pagar el concepto de alumbrado público que viene en los recibos de luz en el Estado de México. En realidad, en calidad de jubilado, pues los jubilados tienen la prestación del Servicio Público de Electricidad. Cada año lo paga el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes como parte integral de su cuota diaria de jubilación, pero viene también a todos los usuarios, y se ha venido discutiendo este tema porque buscan en todos los estados o municipios cargarles este derecho de alumbrado público, así lo dice el DAP en el recibo, y es parte de un impuesto adicional. Si tú pagas, en el mismo recibo estás pagando el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y todavía les cargan esto. Incluso hay ya resoluciones de la Corte donde no puedes
pagar nuevos impuestos cuando ya tienes un solo impuesto a nivel federal. Así es. Bueno, queremos darle un saludo al licenciado Jesús Luna, que lo están operando nuevamente, ahora por la vista, y esperamos que salga muy bien de su operación. Andrea Luna, quien es su hija y es colaboradora voluntaria de Frecuencia Laboral, está cuidándolo. Les deseamos que todo salga bien. A Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, que nos está apoyando en los teléfonos, Joel Hernández, el Popeye, y también saludamos a Denis Carmen Moreno, quien está apoyándonos en los teléfonos. Ella es licenciada en Derecho, puede hacerle una pregunta o dos breves para que pueda contestárselas. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Eduardo Díaz Reguera, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tenemos de información para los trabajadores, licenciado? Bueno, Eduardo? pues está el tema de la huelga y del amparo. Hay una situación un poquito delicada, porque a veces, aunque la ley menciona un término para presentar el amparo en caso de una huelga, pues este término, sobre todo porque como la huelga es la suspensión de labores llevada a cabo por una coalición de trabajadores, y la resolución que emiten de una inesencia de la huelga, pues simplemente no hay huelga. Entonces los trabajadores tienen 24 horas para regresar a su trabajo. Entonces el amparo adquiere otra connotación en el caso de la huelga, porque cuando se declara incidente de la huelga uno tiene que presentar el amparo el mismo día que me notifican. ¿Para qué efecto? Para que también junto con el amparo presente la solicitud de suspensión del acto reclamado, siga la huelga, y aunque a veces fijan una fianza, es importante porque si estamos negociando y el motivo de la huelga es la celebración de un contrato o la revisión o violaciones al contrato, la suspensión precisamente determina que el acto reclamado continúa la huelga. Entonces tenemos la oportunidad de seguir negociando, y los abogados, muchos de ellos esperan, dicen, no, pues tengo 15 días para presentar el amparo. Es cierto, pero el efecto de la suspensión hay que hacerlo ese mismo día. Yo tengo incluso ya esta experiencia en donde uno se espera los 15 días y pues ya se levanta la huelga, ya no hay negociación, no hay ningún tipo de presión, y pues cuando quiera el patrón resuelve el asunto. Y aquí es importante solicitar la suspensión para continuar negociando, pero con huelga. Eso es lo importante. Entonces sí sería interesante que esto lo vieran, lo descubrieran los trabajadores, porque si nada más nos confiamos en que el abogado dice, no, pues yo tengo 15 días para presentar el amparo, pues se fregó Roma, porque no tenemos la oportunidad de mantener la negociación viva y de solucionar el conflicto. Sin huelga pues ya es más difícil, es más complicado. Claro. ¿Cuáles son tus teléfonos, el nombre de tu despacho, tu correo electrónico, para que quien quiera hacerte una pregunta pues se contacte? Sí, el teléfono es 55 10 49 71 y estamos en Isabela Católica número 45, despacho 508, para atenderlos. Se llama Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales. Ahí estamos para servirles. Y tenemos información del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ayer inició también el Encuentro Cooperativo y de Economía Solidaria en Antonio Caso 45, que era el antiguo auditorio. Sigue siendo auditorio, pero ya se realizan actividades como el mercado justo y solidario también, ¿no? Ahí se está haciendo, dentro de todas las actividades, que también hay mesas de análisis y talleres. Sí, además que concluye el día de hoy, son 2 días de varias cooperativas que se están convocando a este mercado de economía solidaria. También mañana, el día de mañana, domingo 6, se va a llevar a cabo la 15ª carrera atlética del centenario del ESME. Esto va a ser a las 7 de la mañana en Antonio Caso 45. La carrera es de 5 y 10 kilómetros. Y posteriormente, en el transcurso de la semana, del 7 al 11, en el marco del 101 aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas, habrá una semana cultural
conmemorativa del 101 aniversario del sindicato. Tenemos también algunas visitas guiadas que se van a hacer a las hidroeléctricas, principalmente Necaxa y también en la división de Juandó, y cerraremos el día 14 de diciembre en una verbena popular con los usuarios, los trabajadores, las familias en el Monumento a la Revolución a partir de las 12 del día. Habrá un mitin central a las 4 de la tarde. Posteriormente acudiremos al auditorio del sindicato porque hay una serie de organizaciones académicas que quieren otorgarle un honoris causa al sindicato por toda esa lucha de 6 años y defensa de los derechos laborales de los trabajadores, para posterior a las 6 de la tarde poder iniciar lo que será nuestra asamblea general de informes y de aniversario del 101 aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Están cordialmente invitados los trabajadores, los que han venido apoyando la lucha de nuestra organización, como son los usuarios, sindicatos, organizaciones y público en general. Entonces, si repites, ¿cuándo y a qué hora? Bueno, todas las actividades empiezan el día de mañana. Mañana es la carrera atlética de 5 y 10 kilómetros. Ahí la convocatoria, pueden participar todos los trabajadores de la resistencia y atletas, quien quiera ir a correr 5 o 10 kilómetros. Empieza a las 7 de la mañana. Después del día 7 en adelante habrá jornadas culturales conmemorativas. Tenemos visitas guiadas a la... ¿Y esas cómo hay que irse a apuntar o cómo? Sí, de las visitas guiadas va a haber transporte en el sindicato. Vamos a pedirles que los que quieran acudir se puedan registrar para contemplarlo. Vamos a hacer el evento. Esto va a ser el día 12 de diciembre en Necaxa, que es una de las principales hidroeléctricas recuperadas por la lucha del sindicato. Vamos a hacer en el estadio una concentración para posteriormente acudir a lo que le llaman las instalaciones de la mesa, y habrá también actividades ahí para que los usuarios de la energía eléctrica y principalmente de los estudiantes que están en las carreras de ingenierías, porque será un programa permanente que haremos, puedan ver todo el proceso de la generación de energía eléctrica y además de revisar los costos en cuánto cuesta generar 1 kilowatt hora con energías renovables y cómo sí el país tiene potencial para poder hacer este tipo de plantas de generación sin estar afectando a terceros, sino al contrario, ocupar los recursos que hoy ya están concentrados en las presas y en los pozos como geotermia para poder satisfacer un servicio público de electricidad. El interés del sindicato es que se conozca el potencial que tiene el país. Es una hidroeléctrica que ya tiene prácticamente 110 años funcionando y trayendo electricidad a gran escala a la Ciudad de México. Por lo pronto, el Encuentro Cooperativo y de Economía Solidaria es hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30, empezó ayer. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. En otro tema, la carga de impuestos para la sociedad se volvió más pesada con ese anuncio que fue una bomba de que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad no produjeron ganancia este año y nos habían prometido que con la reforma energética iban a ser bonanciosos. La verdad es que se les cayó toda la productividad de esas empresas que se llaman productivas ahora, y también están justificando que no tienen recursos porque se cayó el precio del barril de petróleo, pero entonces debería ser más barato generar electricidad. ¿Y por qué Comisión Federal de Electricidad no tiene ya recursos? Ambos están despidiendo personas, están despidiendo trabajadores, se dice que es al 60% de los trabajadores. Pero ¿cómo va a repercutir eso en los trabajadores si nos están cobrando más impuestos? Y se dice que los trabajadores de por sí, del salario que cobramos, pagamos alrededor del 45% en impuestos. Para eso, contactamos a la doctora Josefina Morales. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muy buenos días. Buenos días, Lulú. Buenos días, Martín. Buenos días a todo el equipo y otra vez felicidades por este trabajo sistemático, cotidiano y que cada semana a semana nos entregan parte de su trabajo en esta radiofrecuencia laboral. Felicidades. Gracias. Bueno,
A tu comentario y a la temática de los ingresos y el presupuesto nacional, tenemos que hacer varios comentarios breves y una reflexión general de cómo nos impacta a los trabajadores. Lo primero que tenemos que señalar es la importancia de conocer los ingresos, la ley de ingresos y la distribución de esos mismos a través de los criterios para su distribución en el presupuesto de la Federación. Y el gran problema que tenemos aquí es que esos, tanto los lineamientos generales como sus datos concretos específicos, se deciden fuera de las instancias democráticas, se deciden desde el centro del poder económico y político, en donde los grandes capitales nacionales y extranjeros imponen sus intereses, y inclusive desde las instancias operativas del Banco Mundial, que en este año, en esta ocasión, vino a poner orden en las finanzas y lo hará en los próximos años para conseguir lo que ellos llaman el presupuesto base cero. ¿Y por qué, siendo que la ley de ingresos y la distribución de los ingresos que son producto del trabajo de los trabajadores, de la riqueza nacional, no es asunto público realmente? Primero porque su lenguaje y su forma de elaboración es totalmente tecnocrática y cerrada. Y segundo, y su discusión es realmente muy raquítica en el Congreso, pero además, sobre todo, porque se ha establecido una ley por la Suprema Corte de que sobre eso no podemos opinar. No puede haber referéndum sobre los ingresos públicos, sobre el eje y el corazón de la instrumentación de las políticas neoliberales. Ahí no se pueden opinar, eso es asunto solo de los que saben. Y no es así. Los ingresos que les digo son producto del trabajo del pueblo mexicano y su distribución debería ser un asunto de primer impacto y de primer nivel de los trabajadores. El presupuesto participativo que se llama, de lo cual dio un ejemplo uno de los lugares de Brasil, fue muy importante y debería ser realmente decisivo en la distribución de los ingresos y no la burla de presupuesto participativo que se va a nivel delegacional o municipal en el país. Ahora, otro tema que es muy importante es que en este año en particular, que está definiendo la política económica a través de este presupuesto y de los ingresos de los próximos años, se da en la profundización de la crisis general del capitalismo, del imperialismo, en sus dimensiones financieras, económicas y ahora políticas, y también en la crisis de régimen del país, que se abre desde la tragedia de Ayotzinapa, pero que se exhibe de una manera dramática con esta disque ejecución de la reforma educativa, que requiere de 6.000 policías y militares para evaluar a 2.000 trabajadores, maestros, en Guerrero. Realmente alarmante esta situación dramática. Pero concentrándonos en los ingresos y presupuestos, vemos que lo que se plantea y que lo que se ha aprobado es un aumento pequeño del 3.5% más o menos de los ingresos, pero el presupuesto se va a reducir 5%. ¿Y dónde se va a reducir los ingresos? Obviamente se van a reducir en las funciones sociales y sobre todo en las funciones de inversión productivas en que el Estado debería impulsar la dinámica del crecimiento de este país. Y como ya señalabas, Lulú, al principio, se declara por enésima vez que están en quiebra Pemex y CFE, olvidándose que se le quitan todos sus recursos para financiar el gasto público y que se les ha obligado a llevar la deuda a límites fuera de todas sus capacidades, sobre todo con esa política. Maestra, pero ellos no se reducen, los altos funcionarios, ni un peso de sus ingresos, tienen altísimos salarios de $500,000 o un poco más de pesos, y lejos de reducirse, aumentó 3% su incremento salarial, y van a tener aguinaldos millonarios, y cuando se retiren también les dan $1,000,000, y por los votos que le convienen al gobierno, pues ya lo había denunciado algún diputado, Monreal, que les daban $1,000,000. Les dieron $1,000,000 por la reforma energética que no hizo crecer la economía. Así es. Sí desmanteló. Y es muy importante lo que señalas, esta desigualdad de los ingresos públicos y cómo va a afectar el presupuesto.
mientras se mantienen los altísimos niveles en la super alta ejecutividad del gobierno, como la Suprema Corte, como el gobierno, como los altos asesores, como el IFE, y se hacen gastos millonarios y superfluos, ¿no? Lo que tenemos es que se contrae la inversión y por el otro lado se anuncian miles de despidos, como ya se señalaban. O por el otro lado se privatiza, porque otro de los elementos de la economía en estos momentos es el sector financiero y se va a privatizar pensionistas. El Afore, la cuestión de las jubilaciones de los trabajadores, que miles decidimos no meternos en las Afores privadas, ahora esta, que es la que más rendimiento tiene, la que tiene mejores, recursos para los trabajadores, se va a privatizar. Entonces tenemos ¿de dónde van a venir los ingresos del gobierno? Los ingresos del petróleo representaban la tercera parte del presupuesto. Ahora, con la caída de los precios del petróleo, estamos en $30 el barril. Hace un año estábamos en $100 el barril. Y aparte, con toda la reforma energética que han hecho, estos recursos apenas si representarán 20% y con trabajos del ingreso público. Entonces se van sobre los trabajadores, sobre los profesionales, sobre los pequeños causantes y medianos a recaudar los ingresos. Toda la política, digamos, represiva, perseguidora de los causantes para recuperar los ingresos. Y al mismo tiempo se anuncia que reducen los impuestos de las casas de sorteo y de juego, que están concentradas en manos de Televisa, los impuestos a los refrescos, y desde luego aumentarán la gasolina, aunque dicen que ellos que no la van a aumentar, pero pues ya ha sido aumentada. ¿Y cómo se distribuye también entonces el presupuesto? Se nos dice que el presupuesto es fundamentalmente para lo social, y vemos que, aunque lo digan, los resultados son más pobres y más pobres. Y insisto en que el aspecto financiero es importante, porque lo que nos anuncia es que los que nos anuncian los bonos financieros educativos es no solo privatizar la educación a través de la reforma, una reforma impuesta aparte del Banco Mundial por Mexicanos Primero de Televisa y la patronal, van a poner ahora miles de millones de pesos de bonos financieros para dignificar nuestras escuelas. Sí, cómo no. Deuda. Dime, Digo, aquí estamos platicando en lo que usted está comentando y estamos nosotros reflexionando que eso implica que van a dejar más endeudado al país, maestra. Desde luego. Mira, la deuda pública se vuelve otra vez un asunto muy crítico para todos los mexicanos. Hace unos días el director del Banco de México nos señalaba que se empieza a preocupar la deuda de los hogares. Entonces tenemos deuda pública que crece, es la más escandalosa del país, ha aumentado más de 30% en los últimos 3 años, la deuda externa y la deuda interna. La deuda de las empresas es muy alta, es casi del doble de la pública, la deuda externa en dólares, en el momento en que el dólar se devalúa, entonces es más carga para las empresas, y ahí está la quiebra de ICA de los últimos días. Y la deuda de los hogares. Y el Buen Fin endeudó mucho más a los trabajadores, o por lo menos a los que tienen más o menos ingresos para poderse endeudar. Entonces sí tenemos que la deuda debe estar ya alrededor del total del 57% del Producto Interno Bruto, y eso es muy crítico. Y si se viene de pronto las medidas de regulación financiera que se anuncian en Estados Unidos, de dejar de tener de intereses casi cero y elevan los intereses, bueno, la repercusión va a ser una bola de nieve sobre las finanzas de nuestros países y sobre de las empresas y de los trabajadores. Entonces es muy importante que nos metamos los trabajadores a conocer, a discutir y a denunciar estas políticas del presupuesto público, de cómo se elaboran, de que no se consultan, de que no hay una instancia democrática para la elaboración de los presupuestos, de que no se vigilan. La corrupción, ¿dónde está? En el ejercicio del presupuesto público. Entonces debemos impulsar auditorías sociales, debemos meternos en la discusión del corazón de la política económica, que es el corazón de la instrumentación de las reformas neoliberales.
Pues muchísimas gracias, maestra. Con gusto vamos a publicar la participación por escrito. Y luego te la mando más corregida porque tenía por ahí un error y más breve, ¿no? Para que sea más fácil su lectura. Cómo no, muchísimas gracias. La van a poder leer en www.frecuencialaboral.com. Estamos muy agradecidos con la maestra que nos da mucha luz sobre estos temas y nos vamos a Trabajando por la Ciencia. Con sus espacios. Hasta luego. Felicidades a todos. Gracias. Trabajando por la Ciencia. Buenos días, estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Gómez Torres y soy parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Esta vez les platicaré del papel de la energía nuclear en el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tiene que ver con satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de solventar sus propias necesidades. Para lograrlo, el impacto de la actividad humana no debe ser mayor a la capacidad natural que tiene un ecosistema para recuperarse. Además, hacer uso razonable de los recursos naturales y procurar que las actividades productivas estén en armonía con el entorno natural, las costumbres y las tradiciones. Es bien sabido que la explotación irracional de los recursos naturales, la contaminación excesiva del aire, la deforestación, entre otros factores, han puesto en riesgo a nuestro planeta. Prueba de ello es el calentamiento global y los fenómenos naturales asociados. A este respecto, la ciencia nuclear ha buscado dar solución a la problemática mundial. Un ejemplo de ello es la producción de electricidad en centrales nucleares. Esta opción es amigable con el ambiente porque no emite gases de efecto invernadero, además de ser una energía que produce electricidad de manera constante. La energía nuclear se puede considerar como una energía que toma en cuenta los principios básicos del desarrollo sustentable. No obstante, tiene que hacer frente a la disposición de su combustible gastado de una manera que impacte lo menor posible al ecosistema. Por ello, existe un foro internacional de investigación y desarrollo que trabaja en el diseño de reactores nucleares innovadores, llamados de cuarta generación. Las metas de sustentabilidad de estos reactores se enfocan en la generación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas. Adolfo Prieto, él es de Iztacalco, dice que qué buen programa, muchas gracias. Ángel Cervantes dice que lo más criminal de la cláusula en los tratados en los cuales se opuso Uruguay y México, ahora se puede demandar a México cuando quiera defender la salud pública o los bienes nacionales. Moisés González de Catepec, saludos a Martín, a Lulú y a todos los del programa. Muchísimas gracias. Tenemos también la participación del amigo bombero peregrino en su cápsula de contra incendios en un momento. Rosa González de Iztapalapa dice, felicita el programa y me pregunta a mí que qué pasó con la destitución de Romero de Champs. Bueno, a Romero de Champs los únicos que lo pueden destituir son sus trabajadores. Hay un procedimiento estatutario, y además es senador de la República, ¿no? Sí, lo querían encarcelar, pero no fue, le tienen la soga al cuello nada más para que no hable ni diga nada en contra de estas iniciativas privatizadoras, como ocurrió con la reforma energética, no emitió ni una sola palabra. Tenemos más información, pero antes nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré con los problemas del gas LP. Últimamente hemos tenido muchos accidentes con las pipas transportadoras de gas LP. El mes pasado, una pipa que abastecía los tanques estacionarios de una pizzería en Coyoacán ocasionó una fuga de gas y después una explosión, causando heridas a una persona y daños materiales en el local. Es evidente que les falta capacitación a los trabajadores de estas gaseras, porque todos los accidentes han sido provocados por no cumplir con los protocolos de seguridad al descargar el gas LP en los tanques. La recomendación que le hago es que si observa que una de estas pipas está abasteciendo gas a algún negocio, no se acerque, aléjese del lugar. Si es al lugar al que usted se dirigía a hacer alguna compra, mejor regrese después. Esta acción le puede salvar la vida. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx.
Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y en más información, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se aprobó el martes 1 de diciembre del 2015 la reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado, el ISSSTE, para que pensioniste sea una afore público-privada, o sea, va a haber capital privado y capital, dicen ellos, mayoritariamente público, y eso parece ser que lo va a aprobar el Pleno el 8, o sea, el martes próximo, o a más tardar el jueves 10, aunque unas fracciones, el PRD y Morena, están pidiendo que no, Movimiento Ciudadano también, que se consulte a la ciudadanía, a quienes van a resultar afectados, porque en uno de los artículos transitorios señala que literalmente que van a quedar despedidos los trabajadores de pensionista y quienes van a decidir cuánto van a ganar, cómo van a seleccionar al nuevo personal, etcétera, etcétera. Es el nuevo Consejo de Administración que encabeza Luis Videgaray, y nosotros sabemos que Luis Videgaray tiene nexos con una empresa de la cual emanó, que encabeza Pedro Aspe, que es Protego, y que ellos ahorita pues son banqueros y negociadores de la deuda, por cierto, que ha crecido, de la deuda de los municipios, o sea, tienen nexos con el capital financiero, y por ahí pues cómo va a ser el que encabece esta afore y el que además vigile que se hagan bien las cosas, o sea, es un estilo muy apropiado para que haya movimientos oscuros. Otro grave problema que tendrá el Estado es que dejará de garantizar el pago de las pensiones a los trabajadores afiliados al pensionista, y no habrá responsabilidad por ninguna pérdida de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado. Y el problema es que la banca privada tampoco se hace cargo de las pérdidas que reporten sobre dinero de pensiones y jubilaciones de los trabajadores. Escuchemos a la opinión sobre el tema Nora Genit Amezcua Ornelas, abogada especialista en materia de seguridad social. Esta reforma equivale a que se expropia el pensionista a los trabajadores para dárselos a los ricos del capital financiero internacional y a la corrupción de los burócratas, ¿no? Que van a poder hacer lo que quieran. Imagínate, no se ha sopesado bien esto, fíjate bien, el órgano que se encarga de ver que el pensionista, y en este caso la paraestatal que se transforma en Afore, actúen en el marco de la ley, es Hacienda, porque CONSAR es un organismo desconcentrado de Hacienda. Por tanto, es presidida, así lo dice la ley, por el propio secretario de Hacienda. Y resulta que también la paraestatal la va a representar Hacienda. Entonces, ¿cómo el vigilado se va a vigilar a sí mismo? Como pasó en lo de la Casa Blanca, ¿no? Aquello va a estar pues en una total nublazón en cuanto a la legalidad, en cuanto a la honestidad, y van a poder hacer lo que quieran. Las y los diputados federales del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza de la Comisión de Hacienda aprobaron esta reforma, y la experiencia dice que una vez que lo aprueban en comisiones, lo aprueban en el Pleno. Son mayoría de votos, aunque se opongan todos los demás, no va a tener efecto. Tú estuviste en las pláticas y manifestaciones que se hicieron. Carlos sí. Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Pues en efecto, en apenas unos días hemos realizado 3 grandes mítines frente a la Cámara de Diputados, precisamente para manifestar nuestro descontento porque se implementa una reforma que está afectando nuestros recursos sin consultarnos. Sí. Precisamente en la tercera de estas manifestaciones, este jueves, entró una comisión y se sacó un compromiso que valoramos, pero tampoco nos confiamos. Este lunes va a haber una reunión de trabajo de una comisión en la que nos prometen que estarán diputados tanto de Morena como del PRD, como del PAN y el PRI, y asistiremos a una comisión pues amplia de sindicatos de trabajadores del conocimiento, el STUNAM y otros sindicatos que estamos en Censuesic. Aquí sí quisiera destacar que es muy preocupante el que hemos sido únicamente los universitarios, centros de investigación y de cultura quienes nos hemos opuesto, y el 1,5 millones de trabajadores que son afectados de otras instituciones brillan por su ausencia. Y esto es en parte porque precisamente sus organizaciones sindicales no están preocupadas en absoluto. ¿Y quién los encabeza?
El que propuso la privatización del ISSSTE, sí, que fue Joel Ayala, Almeida. Sí. Y ellos, la FED se declaró en algún momento que se oponía, pero que al lograr más puestos en el Consejo de Administración consideraban que ya con eso quedaba cubierto. Ahora, me parece que un aspecto que sí hay que destacar es, aunque se dice que va a ser totalmente pública, al estar regida por la ley de empresas paraestatales, en cualquier momento la pueden desaparecer si dicen ellos que no funciona, como le hicieron a Luz y Fuerza, pues. Entonces no es ninguna garantía lo que nos están ofreciendo. No obstante, vamos a ir este lunes a la reunión con los diputados y el martes nos vamos a volver a manifestar masivamente a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados. Ojalá, no el 1,5 millones, pero sí ojalá muchos trabajadores de otras instituciones lleguen a manifestar su descontento. Eso es lo único que verdaderamente podría parar esta y sobre agresión. todo los de pensionistas, porque ya están diciendo claro que los van a correr, sí, y les van a cambiar el salario, no les van a tomar en cuenta la antigüedad, en fin. También ha estado ahí el maestro Sócrates. Ya no nos da tiempo de más porque tenemos una información muy importante, pero nos vamos a reír para no llorar. Ay, mamá, para no llorar, me va. Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjenme reír, ay, mamá, para no llorar, me va. Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Nos vamos a reír para no llorar, como dice Rubén Blades en su canción, porque entre 2009 y 2015 la deuda de los estados y municipios se disparó al doble, de 252.153 millones de pesos a 510.000 millones a marzo del presente año. Y mientras se aplica la nueva ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, la deuda en algunos estados como Zacatecas sigue aumentando porque el gobernador está a punto de salir y ya pidió un nuevo préstamo de 1.700 millones de pesos. Eso lo denunció el diputado Juan Romero Tenorio durante la discusión para la aprobación de esta ley el 3 de diciembre pasado. Yo solamente quiero informarles a los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas que a partir del día lunes inicia su proceso de credencialización para que puedan seguir cobrando sus pensiones, sus jubilaciones. Y esto, ya hay una circular, quien la va a entregar es el SAE por gestiones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, nos queda un minuto, pero quiero aprovecharlo para comentar. Esto de la deuda de los estados se discutió hace exactamente un año en el Senado de la República. Entonces, la deuda estaba en 490.000 millones de pesos y actualmente a un año está 510.000 millones de pesos en estados y municipios. ¿Y quiénes son los bancos más beneficiados? Banorte, porque son los acreedores, los que más han prestado, con 78.455 millones de pesos que encabeza la familia Hanron, y ahí opera el exsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz Martínez, y BBVA Bancomer, que es el segundo acreedor, donde opera como consejero Francisco Gil Díaz, quien fue secretario de Hacienda. Y Videgaray va a ser el encargado de decidir quién se endeuda o no, el actual secretario de Hacienda, que tiene nexos con un grupo financiero y que negoció o renegoció supuestamente estas deudas que se dispararon. La de Chihuahua, por ejemplo, estaba en algo así como 9.000 millones y ahora está en 41.000 millones de pesos. Entonces esa es una investigación que no se ha hecho y que debería investigarse, pero ya es hora de irnos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.